Recording in progress. Muy bien. Bueno, creo que ya podemos empezar. Saludamos ahí a los que no nos habíamos podido saludar. Recording in progress. Ahora sí, buenos días de nuevo. Muy bien. Ustedes saben que el tema principal que nosotros tenemos en la iglesia, si tuviéramos que decir cuál es el tema principal que se trata en la iglesia o que se debiera tratar en la iglesia cada día. Cristo, muy bien, y un poco más específicamente, la salvación. Muy bien, ¿por qué? La salvación es el centro de la obra de Cristo. Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y alrededor de la salvación es donde yo quería hablar hoy. La verdad que quiero hablar de dos temas. Uno es la certeza de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Y otra es la cuestión de la duración de la salvación, que es la eternidad de esa salvación. Pero no puedo hablar de estas dos cosas si no hacemos un breve repaso y una breve reflexión sobre lo que es la salvación de nuevo. Porque yo no sé si todos los que hoy están acá escuchando este mensaje han experimentado la salvación, han dado el paso de fe. Y la verdad que la iglesia es lo que tiene para dar. Pedro y Juan le dijeron a un pobre mendigo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ellos lo hicieron caminar en ese momento. Y a partir de ahí, y a través de ese milagro, ese mendigo sin dudas que conoció a Cristo. La iglesia hoy tiene este mensaje y este poder que no es suyo, sino es de Dios. Es el famoso tesoro en vaso de barro. Y para esto vamos a leer, no quiero leerlo, quiero que todos los que están acá lo digan de memoria. Díganme Juan 3:16, a la cuenta de 3. Juan 3:16. El que no lo sabe, por favor, preste atención a lo que se dice. 3, 2, 1, ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo sabemos de memoria? ¿Por qué lo aprendemos de memoria? Porque es el mensaje de salvación concentrado. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Perdón, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Está hablando, vamos a leer del versículo 1. Ahí está, vamos a pensar del versículo 1. Este lo voy a leer yo. Dice: exhorto, o sea, animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Le está diciendo Pablo a Timoteo: oren por el país en el que están, oren por todos los hombres, hagan rogativas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Presten atención, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el único camino de la salvación, y la salvación es lo que está en el corazón de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres, vos que estás acá en esta mañana, seas salvo. Porque
quiere Dios que vengas al conocimiento de la verdad. Quiere decirse que vivimos muchas veces engañados en mentiras. Dios quiere que vos sepas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y por los míos. Y que todos somos pecadores, dice la Biblia. Dice, porque todos hemos pecado. Y pecar es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. No matar, no mentir. A veces repetimos los mandamientos así medio de manera aleatoria, pero creo que cualquiera, hasta un niño, puede comprender los mandamientos. En los mandamientos se nos cuenta la voluntad de Dios. Y ¿saben qué? Ni yo, que estoy acá hablándoles, ni Pedro, ni Esteban, ni Laura, ni nadie los puede cumplir, ni vos. Porque una vez al menos los hemos roto, los hemos transgredido. Es cuando hemos pasado el límite. Quiere decirse que no hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Por eso, en el corazón de Dios está que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que vos sepas que sos pecador. Y Dios quiere que vos sepas que el pecado te lleva a la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero, te lo digo, te hago una paráfrasis, dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decirse que la paga de los pecados de la humanidad es la muerte, pero en vez de morir vos, Cristo vino a morir. Ese es el Evangelio. Cuando uno dice Evangelio, son buenas noticias. Y claro, son buenas noticias, porque ni vos ni yo podíamos acceder a Dios, ni acceder a la salvación, pero Cristo, porque Dios amó tanto al mundo, vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día para que por fe en esa obra vos y yo seamos salvos. Eso es la salvación. Y los que estamos acá experimentamos la salvación y queremos contarla a todo el mundo. Entonces es importante el paso de la salvación. Es la decisión más importante en la vida del hombre. En tu vida vas a tener un montón de situaciones, pero nada se compara a tomar el amor de Dios en tus manos y a hacerte acreedor, a hacerte dueño de esa salvación. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que también es uno que deberíamos aprender de memoria. Si se animan, vamos de memoria, pero vamos a ir leyéndolo para que todos podamos seguirlo. Efesios, acá, 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia, la gracia es un regalo, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decirse que está el deseo de Dios de que el ser humano sea salvo, está la realidad del pecado, en la cual vivimos engañados, creyendo que caminamos bien y en realidad cuando nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, conocemos la verdad. Por eso dice que Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Está la muerte de Cristo como un medio, porque dice Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres, un medio para que vos puedas agarrar esa salvación. Pero está la forma en la que vos te haces dueño de esa salvación, que es a través de la fe. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que a través de la fe y por gracia, fe, porque tenés que tener fe en Jesús. Confiar en lo que Él te dice. Él nos dice que somos salvos. Él nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. Pero por gracia, porque no puedo hacer nada para comprarla, sino que es un regalo de Dios, podemos ser salvos. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no hay ningún esfuerzo humano, no por obras, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Si fuese por obra, yo no sería salvo, porque yo no soy perfecto para hacer obras perfectas. ¿Vos sos perfecto para hacer obras perfectas? ¿Vos sos perfecto para decirle a Dios, yo voy a compensar mis faltas con buenas obras? ¿Vos sos perfecto como para que te examinen, si te parases frente a Dios, vos y Él te examine y te encuentre perfecto, sin fallas, sin malos pensamientos, sin haber transgredido? No. Por eso somos salvos por gracia. Y en esta mañana es la decisión más importante. ¿Vas a creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Vas a recibir el regalo de Dios que es la salvación? Por ahí viniste a la iglesia, por ahí estás en relación con la iglesia hace mucho tiempo, por ahí escuchaste muchas veces la Biblia, pero si no tomaste una decisión, ¿y cuál es la decisión? Creer. Si no tomaste la decisión, no vas a ser salvo. Porque hay que ponerse en las manos de Cristo. Cuando la Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, nos está diciendo un par de cosas. Nos está diciendo que no solo creamos en que existe, sino que le creamos en su propósito para con nosotros, en su deseo para con nosotros, en lo que Él hizo para con nosotros. Creer implica reconocer que somos pecadores. Creer implica, por último, confiar, decir, yo quiero que me des eso que vos me decís que me das. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, Él le pidió agua, y ella, empezó un diálogo ahí con el agua, y dice, el Señor le dijo, cualquiera que bebiere del agua que yo le diere, no tendrá sed jamás. Ahí le cambió el foco y el Señor Jesucristo empezó a hablar en manera espiritual. ¿Y qué le dijo la mujer? Dame de esa agua. Bueno, así tenemos que hacer con nosotros. Señor, dame de tu salvación. Señor, limpia mis pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, al que nos amó y nos limpió de nuestro pecado con su sangre. Bueno, algo así dice. Esperen que no me lo acuerdo textual, pero lo vamos a leer para no hacer lío. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es la experiencia de uno que creyó. ¿Vos querés creer en esta mañana? ¿Vos querés creer? Hay que dar un paso de fe. Hay que depositarse en las manos de Dios. Si no, todo lo que has venido a la iglesia y todo lo que has escuchado no va a tener sentido. Hay que tomar la decisión. La vida es un camino de decisiones. Y la decisión más importante es, ¿qué voy a hacer yo con la salvación que Dios me ofrece? Por eso es el tema más importante. Es el tema central de cada día que abrimos las puertas de esta iglesia. Tanto para los que la tenemos, que venimos a adorar y a reconocer esa obra, como para el que no la tiene, que tiene que recibirla. Cree en Cristo. Te pido en el nombre del Señor que creas en Cristo, porque así es como vas a tener la vida eterna. Y la vida eterna es contraria a la condenación eterna. ¿Por qué hay que tener la vida eterna? Porque dijimos que la paga del pecado es la muerte. Y alguno me dirá, pero yo veo que la gente sigue haciendo lo que vos decís que es pecado y sigue viviendo. Pero ¿saben una cosa? Nos enseña la Biblia y nos enseña nuestro razonamiento que hay algo más allá de lo que podemos ver, que es la eternidad. Y dice la Biblia que aquellos que mueren sin recibir el don de la salvación tendrán un momento de juicio. Dice Hebreos 9:26 que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. Quiere decirse que alguien algún día nos va a mirar, nos va a juzgar, nos va a examinar. Y ahí
lo único que vale es si fuiste salvo por la fe o no fuiste salvo por la fe. Esa es la salvación. Yo te pido que te tomes un momento mientras estamos hablando y pienses en esto, porque esto es lo más importante. No importa la edad que tengas, pero hay un momento en el cual vos tenés que decidir. ¿Decidiste por Cristo? Muy bien. Ahora, habiendo comentado esto, que es importante, que es solemne, alrededor de la salvación generalmente se han dado varios diálogos, podemos decir. Muchos nos han acusado a los creyentes bíblicos de arrogantes, porque decimos, yo soy salvo. Hay una pregunta que se usa mucho, que es, si hoy te murieses o murieras, ¿a dónde irías? Algunos dicen, no tengo idea. Otros dicen, no sé, ni me importa. Otros dicen, al infierno tranquilamente. Pero los cristianos decimos, al cielo, a la presencia de Cristo. ¿Cómo lo sabés? Qué arrogante vos para decir que sos salvo. Claro, se ha dado que a lo largo del tiempo muchas personas han agregado cuestiones y tradiciones a la salvación. Y han dicho, no, para ser salvo tenés que hacer tal o cual cosa. O tenés que ir y hablar con tal persona y confesarle tus pecados a tal persona, o tenés que dar cierto dinero, o tenés que hacer lo que sea. Hacer. ¿Y saben qué? La salvación no es por obras, es por fe. Y entonces nosotros ahí contestamos, yo me voy al cielo, a la presencia de Cristo. Y ahí nos tratan a veces de arrogantes. ¿Qué es una persona arrogante? Un creído, un agrandado, uno que se cree que sabe él solo la verdad. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no somos ni creídos ni agrandados, ni nos creemos que somos los únicos que sabemos la verdad. Vamos a ver qué nos dice la Biblia y entendamos por qué podemos tener certeza del que ha creído en Cristo tiene la salvación. Muy bien. Primera Juan, ahora sí les voy a pedir una ayudita en la lectura. Ahora sí voy a pedir unas ayuditas. Así que le voy a pedir a Laura que lea Primera Juan 3:2. A Laura Castro, perdón, la estoy señalando, disculpen. Laura Castro, Primera Juan 3:2. Le voy a pedir a Juliana que lea Primera Pedro 1:3 al 5. Le voy a pedir a Dana que lea Juan 5:24. Después vos buscalo y después les pasa el micrófono ahí Laura. No sé si llega, si no lo pasamos por arriba de la mesa. Ahí. Y vamos a ir leyendo. Entonces, vamos a comenzar la lectura en Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, esa es Primera Juan capítulo 3 versículo 2. Fíjense, ¿cuándo? ¿En qué momento dice que somos hijos de Dios según lo que hemos leído? Este es su mensaje, que hay que estar atento a los versículos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero algunos dicen, che, sí, pero vos sos hijo de Dios, pero ¿y qué tenés de diferente? A ver, vos me lo podés mostrar, a Dios, ¿dónde viste todo eso? Pero dice que en el futuro seremos semejantes a Él, y porque le veremos tal como Él es. ¿Qué dice? Que el que cree en Cristo hoy es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Puede Dios mentir? No puede Dios mentir. Ahora,
la Biblia no es como cualquier libro. Podríamos estar horas hablando de las características individuales y particulares de la Biblia, ¿eh? Pero la palabra de Dios se ha venido cumpliendo durante siglos, y es lo que nos garantiza a nosotros que si todo lo que la palabra de Dios se fue cumpliendo durante siglos, si había un Mesías anunciado y vino, que era Jesucristo, a morir en una cruz del Calvario, si el pueblo de Israel tenía que ir a cautividad y Dios les dijo, vas a ser cautivo por desobediente, y pasó, y después le dijo, y ahora te voy a liberar, y lo liberó, y podríamos citar cientos de profecías que están en la Biblia. Esa Biblia tiene autoridad, y es la que nos dice que ahora somos hijos de Dios, ¿eh? Muy bien, 1 Pedro 1, Juli, 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Podés volver a leer el 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien. Le dice a los creyentes que los creyentes ya son guardados para experimentar en el futuro una salvación que será manifestada, pero ya existe esa salvación, ya existe y es una realidad. El creyente es salvo, pero será manifiesto en el futuro que su vida será distinta al que no es salvo, que su cuerpo será distinto al que no es salvo, porque el creyente, al encontrarse con su Señor, en el tiempo del arrebatamiento, tendrá un cuerpo nuevo y le podrá ver tal como Él es, dice la palabra, con alma y cuerpo nuevo. ¿Esa salvación será manifestada? Claro que será manifestada. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, y no tenemos tiempo para buscar todos los pasajes de la Escritura, vemos que el Señor Jesucristo atravesó una pared y donde estaban los discípulos le dijo, pasa a vosotros. Vemos que apareció con las marcas en sus manos, pero su cuerpo estaba vivo. Vimos que apareció con un agujero en su costado, un corte de lanza, donde Tomás quiso meter la mano, pero era un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, que con las marcas de muerte de un cuerpo normal caminaba y se desempeñaba lo más bien. Con ese mismo cuerpo comió a la orilla del mar un pescado que le dieron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué quiere decir? Que esa salvación, que él fue el primero de esa salvación experimentada, porque él murió y resucitó, se hizo manifiesta con un cuerpo nuevo. Bueno, hoy somos salvos los creyentes, pero esa dice acá que no es que vamos a ser como entes especiales. Tenemos que esperar el tiempo en el cual nuestros cuerpos ya se manifiesten. 5:24, Dana. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perfecto. Y este versículo es muy lindo, porque tiene 3 tiempos. Dice, de cierto os digo, está afirmando que el que oye mi palabra y cree al que me envió, eso lo dice Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios el Padre. Dios el Padre envió al Hijo. El que cree mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque la palabra que Cristo da es la que le dio Dios, que dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Entonces somos salvos por el oír la palabra y creer. Y porque la Biblia te dice y te lo ratifica, de cierto te digo, oíste la palabra, creíste, sos salvo. Y este pasaje
aclara un poco más, porque fíjense que dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primero, el tiempo del pasado. ¿Qué pasó en el pasado de un creyente? De una persona que hoy puede estar sentada acá y que hace 5 minutos recibió al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en el pasado? Pasó de muerte a vida. Porque el que oye a Cristo y cree en Dios el Padre que lo envió, ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto espiritualmente y ahora está vivo espiritualmente. ¿Qué pasa en el presente? Tiene vida eterna. Porque dice, el que oye ha pasado en el pasado de muerte a vida, tiene hoy, ahora, en este instante, si fue hace 5 minutos, ahora tiene vida eterna. ¿Y qué más? Dice, el que cree no vendrá a condenación, tiene un futuro garantizado. ¿Cuándo? Cuando pase esto que dijimos. ¿Qué era esto? El examen del juicio, por donde todo hombre que no haya creído, toda mujer que no haya creído, todo ser humano que no haya creído, va a pasar y será examinado por Dios. 3 tiempos que nos garantizan y nos dan certeza de la salvación. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de que somos salvos? Porque la Biblia lo dice, que es la palabra de Dios, que no miente, y no tiene nada que ver con nuestras cualidades personales, sino con la obra de Dios. Sino con la obra de Dios. Algunos dicen, no me siento salvo. ¿Escucharon eso alguna vez? Algunos dicen, yo no me siento salvo. ¿Por qué no me siento salvo? Y yo les digo una cosa. ¿Ustedes se sienten todos los días igual? No se sienten todos los días igual. ¿Se sienten un día tristes y otro día alegres? Sí. Imagínense si la salvación dependiese de nuestros sentimientos, queridos hermanos. Los sentimientos de los hombres van y vienen, pero no así la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría? ¿Recuerdan que al costado del Señor Jesucristo había un ladrón bueno y un ladrón malo? No era uno bueno y uno malo, los dos eran ladrones. Pero uno se arrepintió y creyó. ¿Cómo creen que se sentía en el momento de la cruz? Piensen esto, tenía las manos atravesadas por clavos, los pies atravesados por clavos y estaba atado ahí durante horas. ¿Se sentía feliz, alegre? No. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, mañana estarás conmigo en el paraíso. ¿Y ustedes qué creen que pasó al otro día? Yo estoy seguro que ese estaba en el paraíso al otro día con el Señor Jesucristo, aunque él no se sintiera tan bien, aunque él se sintiera apenado. Dijo, ustedes saben quién fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el padre de la Reforma, se dice. Durante años hubo un tiempo de mucha oscuridad en el cristianismo, en el cual se hacía lo que algunos solamente decían. Y ahí apareció una persona que recordamos mucho, en 1500, Patricia, ayúdame, 1517, aparece Lutero, que no fue el único creyente bíblico, pero fue uno que puso en el tapete una contraposición muy grande a lo que era la corriente de ese momento en cuanto al cristianismo, y dijo, tenemos que prestarle atención a la Biblia, tenemos que empezar a reconocer que por fe somos salvos. No puede ser que yo pague mi salvación. Porque hasta eso se llegó a hacer. La gente pagaba por su salvación. Miren qué bueno, ¿cuánto vale la salvación? Me tenés que dar todo. Es un negocio. Y fue un negocio. Y este Lutero dijo lo siguiente, se lo voy a leer. Está escrito por ahí. Dice, los sentimientos vienen y van. Porque un día le preguntaron, ¿cómo sabés vos que sos salvo? ¿Cómo podés estar tan seguro? Le dijo, mira, los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado, existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada.
Confiaré en la inmutable, que no cambia, quiere decir eso, palabra de Dios, hasta que el alma y el cuerpo sean separados. Porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá por siempre. Esta fue la respuesta del Padre de la Reforma. Bueno, él tuvo muchas cosas que hoy, a la luz de varios estudios, uno podría decir, che, esa parte de la doctrina no estuvo, pero las cosas de la fe y de la salvación las tuvo claras, Lutero. Por ahí seguía bautizando niños, bueno, no importa, miren, era salvo, porque comprendía el núcleo del mensaje de salvación. Y esto es lo que tenemos que ser nosotros, creyentes firmes en la palabra de Dios, creyentes que saben y experimentan la salvación porque el Señor se las dio. No dejen que alguien le diga, vos sos salvo o vos no sos salvo. El hombre no puede decir quién es salvo. Lo que dice que es salvo es la palabra de Dios. Y el mecanismo para creer y ser salvo es el que está en la palabra de Dios. Otro teólogo muy conocido, que a veces si leen algún comentario van a encontrar el nombre, se escribe Ironside, se dice en inglés, dijo, no sé que soy salvo porque me siento feliz, sino que soy feliz porque sé que soy salvo. Puso en contexto la felicidad y la salvación. No es que ahora soy feliz, no es que sé que soy salvo porque soy feliz, sino que porque soy salvo, soy feliz. No atemos la salvación de Dios a nuestros sentimientos. Dice Jeremías 17:9, a ver quién lo puede leer, Jeremías 17:9, le voy a pedir a Deni, Jeremías 17:9, con voz alta, no hace falta el micrófono, acá somos pocos. Están los de Zoom, perdón, me olvido de los de Zoom, disculpen los de Zoom, no los estoy viendo. 17:9, a ver qué dice en el 17:9. Perdón, te voy a pedir un favor, lee 17:5 y 17:9. Y yo sobre 17:5 después te lo voy a leer en otra versión. Jeremías, vamos. 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y el 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Perfecto. Yo tengo una versión que es un poquito, que aclara un poquito mejor el sentido de 17:5, porque está escrito en un lenguaje un poco antiguo. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Esa es la parte que no se entiende también en la 60. Y del Señor se aparta su corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y que hace de la carne, de su propia fuerza, la fortaleza. Y el otro dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Imagínense entonces, si nosotros somos salvos por nuestro sentimiento, por lo que nuestro corazón, que es nuestra alma, sienta. O si podemos ser salvos porque yo digo que soy salvo, o porque fulano me dice, o porque el otro me dice que soy y el otro me dice que no. Hermanos, tenemos que ser salvos bíblicos. Esto es ser salvos, confiados en esta palabra de Dios. Y la salvación es lo más importante que tenés que atender en tu vida. Muy bien. ¿Hay algo más que me indique que soy salvo? ¿Que me pueda indicar a mí que soy salvo? Bueno, principalmente es lo que dijimos, pero hay más cosas. Y acá voy a ir... estamos bien. Estamos bien, ¿no? Esteban, ¿cómo era? Estamos bien. Porque hay manifestaciones en la vida de una persona salva. Varias veces hemos hablado de esto. Primero, en Juan 1, 1 Juan 1, 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decirse que el creyente es una persona que se reconoce pecador, pecadora, y que confiesa sus pecados a Dios. Eso es lo que hay que hacer, a Dios confesar nuestros pecados. Eso es una manifestación en la vida de un creyente. Eso también te enseña que sos salvo, cuando vos reconoces tu pecado. Segundo, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, esperen que la voy a buscar, Primera de Juan 2, 3 en adelante, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El creyente no solo confiesa sus pecados, sino que pone por obra la palabra de Dios. ¿La pone 100% todo el día? Bueno, intenta ponerla. Porque algunos dicen, che, no, bueno, yo dije una mentira o se sienten mal. Claro, porque todos los días pecamos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero el verdadero creyente busca poner por obra la palabra de Dios. Y vive y obedece sus mandamientos. Si dice que no se toma el nombre de Dios en vano, y bueno, el verdadero creyente no es un verdadero creyente no va a andar ahí hablando cosas de Dios o blasfemando contra Dios, como se suele hacer, y muchas otras cosas. ¿Qué más? Primera de Juan 2, 29, y voy a pedir a alguien que tenga el micrófono, puede ser Candela o Laura, que tienen ahí un micrófono cerca, pueden leer cuando yo termino Santiago 2, 14 al 26, lo tienen que leer rapidito, con voz fuerte y clara, pero déjenme leer primero Primera de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabés que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué dice Santiago? 2:14. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Me salté Y yo te mostraré una página. Muéstrame tu fe y yo mis obras, sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien. Un cristiano verdadero hace obras de fe. Siempre.
muestra a través de las obras que hay una fe real. Por eso es tan lindo el pasaje de Santiago. Y ojo, él da 3 o 4 ejemplos ahí. Si alguno tiene hambre y no le das de comer, y vos le decís Dios te bendiga, o si esto, o si el otro, son obras buenas, pero hay un montón. Él da algunas. Imagínense si va a repasar todas las obras buenas que vamos a poder hacer. No son las únicas. Pero el creyente verdadero es alguien que ha empezado a hacer cosas distintas, que venía llevando una vida y de repente el impacto de la salvación en su vida le hace hacer distintas cosas, le hace dejar de hacer algunas y empieza a hacer otras, obras de justicia, obras que muestran que hay una fe viva que hace que el cuerpo se mueva y haga cosas para la gloria de Dios. Entrega folletos, predica, ayuda, tiene misericordia, le da dinero al que no lo tiene, colabora en la iglesia, va a un campamento, entrega su tiempo para servir a los chicos, no duerme porque tiene que hacer esto, está ocupado en hacer cosas que Dios ve como buenas. Vive una vida en justicia. ¿Qué más dice? Ama a sus hermanos. Dice, nosotros sabemos, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los hermanos en la fe. El creyente ama a sus hermanos, busca a sus hermanos, le interesa estar con sus hermanos. Muy bien, ¿qué más? Manifiesta otros frutos. Podríamos leer Gálatas, lo que pasa es que no quiero estar mucho tiempo, pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando alguien pasa de muerte a vida, en su interior tiene una nueva persona, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo da frutos, o sea, muestra a través de cosas que pasan que Él está dentro. ¿Y qué es? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, porque está hablando del fruto de la carne, que es todas las cosas malas, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y uno dice, che, pará, somos todos así, cuando mira a los hermanos del costado que los ama, pero dice, somos todos así, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, en parte tenemos que ser. En parte se tiene que manifestar. Hay una lucha en el corazón. Muchas veces el gozo se nos va, muchas veces la paciencia se nos va, pero cuando el Espíritu Santo está, vuelve a resurgir. Cuando el Espíritu Santo está, la benignidad sale a flote por sobre la maldad. Cuando el Espíritu Santo está, el amor sobrepasa el odio y el amor sobrepasa el rencor. Cuando el Espíritu Santo está, la paz sobrepasa la ansiedad. ¿Hay ansiedad? Hay ansiedad. ¿Hay bronca? A veces hay bronca. Pero el amor, el gozo, paz, paciencia, sobrepasan. Es una lucha constante, a veces en niveles más bajos, a veces en niveles más altos. Pero cuando el Espíritu está, eso empieza a madurar. Y depende de nosotros que esas cosas maduren más o maduren menos. Cuanto más lo alimente a ese Espíritu, cuanto más oración tenga, cuanto más comunión con los hermanos tenga, cuanto más lea la palabra de Dios, cuanto más abandone las cosas que tengo que abandonar en mi vida, que sé que están mal, y bueno, esas cosas empiezan a surgir más fuerte. Siempre va a haber luchas, pero esto está en la vida del creyente.
Y por último, que habría más para leer, pero no podemos leer todo. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Atención, el que es nacido de Dios no puede vivir cómodamente haciendo lo que hacía antes. Si yo era un delincuente y reconocí al Señor como mi Salvador, no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes, cómodamente. Si yo vivía de robar, y bueno, me convertí al Señor, y la palabra de Dios me dice que eso es pecado, y es uno de los mandamientos básicos. No tengo que hacer más eso, tengo que salir de ahí, no puedo vivir cómodamente en el robo, no puedo vivir del robo. Por eso hay a veces siempre muchas luchas con las personas que recién se convierten, porque dejan o saben que tienen que dejar cosas que están mal. Y a veces hay lucha, porque cuando yo dejo lo que está mal, bueno, ¿cómo reorganizo mi vida? Hay gente que vive de la delincuencia, llámese, a veces delincuencia extrema y a veces delincuencia aceptada, digamos. Corrupción, exacto, todas esas cosas. Una persona corrupta. Bueno, pero si está el Espíritu Santo ahí, bueno, podés vivir más de eso. Y dice acá que el creyente no puede vivir en eso, no practica el pecado, no vive practicando el pecado. ¿Peca? Sí, puede pecar, porque la Biblia nos dice en otros pasajes que peca también el creyente. Pero no peca y tiene que estar a gusto con el pecado. Peca, cae, va, se arrepiente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y sale adelante, pero no vive en pecado, no es un profesional del pecado. Y por último, hablamos de la salvación, espero que eso es lo más importante, que nadie tenga dudas de qué es la salvación y qué tiene que hacer para recibirla, y que tome la decisión por Cristo, porque les pido en el nombre de Cristo que sean salvos, que entreguen sus vidas a Cristo, que cambien sus vidas, porque eso es lo que da gloria a Dios. Pero sabemos lo que es la salvación, sabemos que podemos tener certeza de la salvación, que no es un cuentito de hadas ni una leyenda. La salvación es algo serio y la Biblia nos garantiza a los creyentes que podemos ser salvos, que somos salvos. Pero también podemos hablar acerca de la eternidad de esa salvación. ¿Cuál es que este es el último apartado, digamos? ¿Cuál es la definición de eternidad? Bueno, yo la busqué en el diccionario y dice perpetuidad, sin principio, sucesión ni fin. Wow, medio avanzada, Pero ¿qué es algo eterno? Algo que no tiene principio, que está desde siempre. Cuando miro al pasado, no llego a ver dónde empezó. Y cuando miro al futuro, no llego a ver dónde termina. En mi limitación, ¿no? Es algo que no tiene principio ni tiene fin. En la Biblia, uno va a ver dos clases de eternidad. Está la eternidad, no tiene pasado, no tiene futuro, pero está la eternidad de cosas que tienen un pasado, pero que ya son eternas hasta el futuro. La salvación del hombre, la vida nuestra hacia adelante, nuestra vida eterna, desde el momento en que creímos hasta la eternidad, es nuestra vida eterna. Así es nuestra vida eterna. El que cree y es salvo eternamente. No puede perder eso. Y ahora vamos a hablar un poquito de este tema, porque es un tema muy debatido. De hecho, van a haber enseñadores, corrientes teológicas que hablan de la pérdida de la salvación. No sé a cada qué hora es, pero al micro ya vino. Ah, bueno. Bueno, si quieren hablamos de la... Está bien, bueno, vamos a dejar acá porque si no me voy a extender un poquito más, es verdad. Vamos a hablar el próximo domingo acerca de... ¿Van a venir el próximo domingo? ¿O nos quedamos acá mientras el micro se va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a venir? Bueno, si van a venir lo tratamos el próximo domingo. Patricia.
Claro. Sí, sí. Claro. Claro, sí, sí, usé un ejemplo extremo, pero hay un montón de pecados y cosas, actitudes, como dice Patricia, vivir del juego, los vicios, tener el vicio del alcohol, tener el vicio del juego, tener el vicio de, bueno, de las drogas, montones de cosas. Los candiles de este mundo, que nos dicen que con eso vamos a andar bárbaro. No, anda al bingo que te salvás. Vas 2 horas, te compras 5 cartones y después cuando volvés te das cuenta que estás preso de eso. Claro. Claro. Y sí. Sí. Tal cual. La palabra de Dios nos dice que debemos, exacto, trabajar para tener nuestro sustento y poder ayudar a los nuestros. Muy bien. Y además que es muy peligroso para la salud el juego. Ustedes saben que es una adicción. Las personas que empiezan a jugar, yo nunca me voy a olvidar. ¿Estamos grabando todavía? Bueno, cortamos acá para la próxima. No quiero dejar tanta anécdota ahí en el mensaje y la próxima, si quieren, lo seguimos. Hasta la próxima.